Señores, muy buenos días. Estamos nosotros aquí, otra vez, gracias a Dios, en Teleimpacto, canales 22 y 52, aquí en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, para transmitir este programa hasta las 8 de la mañana, 2 horas corridas de contenidos basados en artes, deportes, reportajes, entrevistas, opiniones, comentarios. Muchos temas, como siempre, cosas que por su trascendencia son meritorias para ser tomadas en cuenta y tratadas y ofrecidas a toda nuestra colectividad, no solo aquí en República Dominicana, sino los que nos ven en el exterior, a través de Televisión Dominicana y en nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Gracias, señores. Nosotros, como de costumbre, agradecemos la sintonía que ustedes nos dispensan desde tempranas horas de la mañana, y nosotros con el deber de mantenerles informados y orientados sobre diversos tópicos de interés. Buen día, Santiago Cuesta Curi. Señor, buen día. ¿Cómo te sientes? Bueno, de sentirme me siento bien, gracias a Dios Todopoderoso. Tu salud, ¿te sientes bien? De salud, gracias a Dios Todopoderoso, a mi hermano mayor Jesucristo, que nos bendice a los de allá, en el extranjero, a los de aquí, a este equipo, a nuestra familia, que recibimos esa bendición todos los días. Y a todos aquel que nos ve de lunes a viernes en este su matutino Primera Hora, y también a los que nos ven en diferido, que son la gran mayoría fuera de este país. Nuestro saludo para ellos, al igual que las bendiciones. Tú me preguntabas de cómo me siento, ¿no? Fuera de la salud y de el ambiente contagioso político del país. Tú sabes cómo está el país. Lamentablemente, gente, un país de convulsiones políticas y sociales a diario. Sí, que al mismo tiempo sirven para uno hacer conciencia hasta dónde uno sabe que tiene este pedazo de tierra, Sí. que yo considero que no es un país. Y quienes dificultan este pedazo de tierra Y para que deje de ser un país, como tú acabas de decir. porque la gente se forma. Sí. La gente se forma, y ese es el hecho de aquello, la diferencia que hay entre aquellos que no tienen orientación ni noción alguna, Sí. a los que siquiera han tenido una oportunidad mínima de tener algún tipo de orientación, como gracias a Dios es nuestro caso. Y por eso que siempre la dominación política de las naciones, mientras más ignorante es la población, mayor hegemonía y mayor predominio ellos tienen, porque no hay gente que tenga la capacidad de pensar, porque no tiene ningún tipo de orientación. Pero entonces aquí en nuestro país hay gente que entiende que todo el mundo no tiene ningún tipo de orientación. Porque yo te puedo decir, ¿tú crees que es posible, Cuesta Curi, amables amigos de todo el mundo, que aquí en la República Dominicana haya legisladores que sean capaces de implementar una iniciativa congresual y que eso se mande a comisión, que se estructura una comisión que busca asesores, y son comisiones en donde quienes la componen deben tener una orientación, una noción mínima de lo que trata la iniciativa, y que en esa mesa de discusión no esté abierta como una Biblia la Constitución de la República y las leyes adjetivas que colindan, o esa iniciativa colinda con esas leyes, para que después entonces haya organismos que tengan que tirar eso para atrás, porque quienes desarrollaron la iniciativa no sepan esencialmente el contenido de las leyes periféricas y las que están tratando de convertir en ley. Las leyes adjetivas. Y que están estudiando. Las leyes adjetivas, que de hecho son de donde se parte. Claro, no, es la Constitución, Sí. las leyes que se agregan para abajo. Sí. Pero entonces que tú tienes que saber qué de lo que de la iniciativa, de lo que compone la iniciativa, qué colinda con otra ley adjetiva, para que tú no la hagas que choque, o que tú vengas
y venga a crear lo que se llama un conflicto de jurisdicción. Sí, la contraproducencia. Entonces, Sí. ese Congreso, Mira, yo te voy a... sigue hablando, porque mira, yo te voy a decir una cosa, tío. A mí me No, da pero vergüenza eso. yo te voy a A mí decir. me da vergüenza eso, pero no es raro, ¿eh? Porque hay gente que no sabe firmar, que firma con los dedos. Sí, Pero, para que tú sepas eso, ¿eh? Ahí hay gente que no sabe firmar, ¿tú sabías eso? sí, porque el Que con las huellas analfabetismo dactilares, Mira, gente, entonces, ¿qué tú le puedes pedir a esa gente? mira, el espíritu nuestro, en este caso, no es acusatorio. Claro que hay gente que tiene cierto nivel, claro, que no es generalizar, sino, No. ¿entiendes? Pero que hay gente que tú no puedes pedirle mucho ahí, cuesta curia. Hay Pero gente, no es solo ahí dentro. Lo que yo Creo. quiero, tú sabes que a través de la preparación académica y los pasos por donde tu accionar te da lo que llaman experiencia, ¿no verdad? Y esa experiencia se traduce o se convierte en lo que muchos conocimos en los organismos internacionales como las lecciones aprendidas. En términos de aprender en cuanto a los errores, porque las lecciones aprendidas se discuten para valorar lo que se hizo y para corregir lo que pudo haber sido algo deficiente o por el contrario, si algo de lo que se hizo no debió hacerse. Esas son las lecciones aprendidas en términos profesionales. No condenamos los profesionales que allí versan en el Congreso. Es cómo lo extraen, cómo llega un senador a ser senador y cómo llega un diputado a ser diputado. Esa es la manera más clara de que la sociedad entienda por qué el arrastre fue un desastre total, y por qué no tener la oportunidad de que la sociedad elija a sus representantes del Congreso sobre la base de la honestidad y la capacidad. Y que usted encuentre, como decía Hinch, no es todo, pero personas que estén en el Congreso sin la más mínima noción de qué es lo que allí se ventila y cuál es su papel. Y que durante 4 años su único accionar es levantar la mano sin saber para qué la levantaron. Y eso también es destructivo, destruye. La ley de partido político comenzó creo que en el año 2000 o 2001 y se fue posponiendo porque los intereses partidistas siempre han estado por encima de los intereses de la nación dominicana. Y los partidos han sido cómplices. No solo el PLD, el PRD en su momento, donde era mayoría. Y sobre todo los reformistas también, donde han sido responsables de muchos de los desastres de leyes en la República Dominicana. Parece ser que los partidos políticos olvidaron que después del año 2010 se establecieron tribunales de altas instancias, esas cortes, como es el caso del Tribunal Superior Electoral, que rige y regula las acciones, actividades que forman los partidos políticos conjuntamente con el accionar de las elecciones que lo norma la Junta Central Electoral. Pero las diferencias partidistas no van a la Junta Central Electoral, en términos jurídicos, van al Tribunal Superior Electoral. Pero por encima del Tribunal Superior Electoral y de todos los tribunales está el Tribunal Constitucional, que es el garante de la Constitución de la República. Bueno, ya todos sabemos que es así. Desde el año 2010, cuando se aprobó la nueva Constitución que estableció esas altas cortes. Bueno,
ningún espíritu de ninguna ley no debe de estar velada, auspiciada, mejorada y condicionada a lo que son las altas cortes, porque de salir y ser promulgada y entra en contradicción en el caso de la ley de partidos políticos con el Tribunal Superior Electoral por un lado, con el régimen electoral por otro lado, la Junta Central Electoral y sobre todo con la Constitución de la República. A raíz de todos los problemas y demandas de la sociedad, en marzo del pasado año, y a petición del Poder Ejecutivo, se estableció una comisión bicameral para que dieran ya feliz término a 18 años de amargura de tratar de tener una ley electoral de partidos políticos y de régimen electoral modificando la 275-97. Los senadores comisionados por el Senado de la República para la aprobación en el Congreso de la ley de partidos políticos y para que esto hicieran el borrador que había de ser aprobado en ambas cámaras, porque ya la Cámara del Senado había aprobado una ley de partido que hubo objeción inmediata de la Cámara de Diputados. Entonces, al haber un conflicto, se estableció una comisión bicameral. ¿Quiénes estaban comisionados en el Senado? Bueno, la encabezada, el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, Aristide Victoria Ye, y los demás comisionados del Senado eran José Rafael Vargas, Santiago Zorrilla, Vargas de la provincia de Payá, Moca, Santiago Zorrilla del Ceibo, Rubén Darío Cruz de Atomayor, Félix Vázquez de ¿cómo es que se llama? De Cotuí, Sánchez, la provincia de Cotuí. María Trinidad Sánchez. Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez, Rafael Calderón de Asua, Charlie Mariotti de Monteplata, Julio César Valentín de Santiago y José Jacín Frapiel de San Pedro de Macorís. Yo le pregunto a ustedes, de todo lo que mencioné, ¿ustedes conocen una preparación académica en el aspecto jurídico y constitucional de de esa comisión del Senado de la República? Bueno, eso es una pregunta que le hago a todos. Si se la saben, usted me puede decir que Calderón, que José Rafael Vargas, que Rubén Darío, Rubén Toyota, bueno, ya lo mencionaron unos cuantos. Usted me puede decir de su alta preparación en función de lo que es hacer una ley y más que esté ajustada a la Constitución y al Tribunal Superior Electoral. Pero en la Cámara de Diputados la encabezaba Henry Merán como presidente de la misma. Gustavo Sánchez, Miriam Cabral, Radamés Camacho, Plutarco Pérez, Dileccio Núñez, Arlen Amado Sánchez, Adalgisa Fátima Pujol, Alfredo Pacheco, Víctor de Asa, José Altagracia González Sánchez, Máximo Castro Silverio y Fidel Santana. Esa comisión fue la que terminó de elaborar el tollo de ley de partido político y lo mismo que tuvieron a cargo el tollo del régimen electoral 1519. Esos que están ahí, que yo mencioné. Ahora yo pregunto, ¿dónde se invierte tanto dinero y aparecen en todas las instituciones unos flamantes asesores? Es bueno preguntar si en esa mesa bicameral no habían asesores en materia constitucional que le pudieran decir a estos legisladores poco duchos en términos de contradicciones de leyes o de choques que pudieran surgir
al aprobar una ley donde algunos artículos estuvieran contraproducentes con la Constitución de la República, sobre todo, no vimos que eso sucedió. Tampoco eso sucedió cuando llega al Poder Ejecutivo, donde debe de ser promulgada y donde el consultor jurídico, Darío Espinal, debe tener también asesores en materia de una ley que de por sí venía con un solo enfoque de choque, las benditas primarias abiertas. El enfoque de los legisladores y de los partidos políticos estuvo enmarcado exclusivamente en la aprobación o no de primarias abiertas o cerradas. Nadie quiso ver los demás artículos, salvo algunos casos. La misma Junta Central Electoral, que está compuesta por supuestos abogados, digo supuesto porque deben tener la noción y el espíritu correcto de formación para tomar decisiones de resoluciones que estén dentro del marco de la Constitución, sin violarla. Y que si es el espíritu que hubo de los legisladores creando una ley que viola la Constitución, esos jueces del Tribunal de la Junta Central Electoral debieron percatarse y decir, bueno, esto choca porque desde que salió la bendita ley de partido político y de régimen electoral, comenzaron los responsables del conocimiento de leyes constitucionales de choque, de que había ciertos inconvenientes que iban a dar al traste con problemas a última instancia. Bueno, nada más se esperó que se aprobara la ley y de una vez se mandaron para el Tribunal Constitucional diferentes instituciones y abogados a reclamar la violación a la Constitución. Óyeme, una ley recién salida ya tenía 10 recursos de amparo en el Tribunal Constitucional por violación. Señores, ¿y cómo puede ser que una comisión bicameral, la llamada a estudiar antes de ser promulgada una ley y de ser aprobada en el Congreso, de que no choque con ninguna de las leyes adjetivas y sobre todo con la de la Constitución de la República? Eso pasó desapercibido. Pero lo peor de todo es que cuando se aprobó esa ley 3318 y la de 1519, pero en el caso de la 3318, quien presidía la Cámara de Diputados era el de la tendencia de Leonel Fernández, Rubén Maldonado. Y después de su aprobación, Rubén Maldonado expresó lo siguiente. Dice Rubén Maldonado que hasta da pena cuando uno escucha de que él mismo decía, Henchi, de que esa aprobación de esa ley iba a chocaba con la Carta Magna, con la Constitución, pero él participó en la aprobación, que lo grande, y fue el que designó la comisión bicameral por parte de la Cámara de Diputados. Entonces, José Ignacio Paliza, quien es el presidente del PRM, previo a la sesión de la Cámara Baja, el presidente del PRM, senador Ignacio Paliza, adelantó en rueda de prensa que la organización iba a votar a favor del proyecto. O sea, estaba consciente el PRM de que ese proyecto de ley era inconstitucional
varios de sus artículos. Sin embargo, fueron y votaron por él. O sea, ¿cuánta contraproducencia? Rubén Maldonado dice de todo en términos de lo que iba a ser esa nueva ley, que fue aprobada con el voto de 146 diputados y 38 en contra. Óigame, y dentro de los que estaban en contra, habían algunos seguidores de Leonel Fernández y otros de otros partidos políticos. Pero a lo que uno hace referencia es al choque de ideas y de irresponsabilidad que existe entre nuestros congresistas y que queda al descubierto la realidad objetiva y sobre todo constitucional de que el voto de arrastre ha sido uno de los mayores daños sociales a la independencia de poder y de conocimiento. Y a la democracia. Y a la democracia, a la República Dominicana. Es lo que ha permitido que senadores sin ningún tipo de condiciones se cuelen sí, y tengan 30 años en el Senado sin pasar por la escuela. Como Amable Ariztí Castro, que vi en un video que dice, yo soy abogado. Le dice a un fiscal, yo no digo que no lo sea porque tiene un título y lo adquirió después de cierta edad. Aquí cualquiera tiene un título comprado. Porque el que no fue a la universidad y se bajó de edad joven, como lo hicimos nosotros, eso de la mayoría de edad, yo no critico de que no terminen una carrera. Claro que sí. Y qué bueno que lo hagan, el espíritu. Pero eso no da la calidad jurídica para que usted sea un versado en leyes. Exacto. Y sobre todo en leyes constitucionales. Usted no me va a decir a mí que Rubén Toyota, como le llaman, es un versado en leyes constitucionales. Que Calderón en Asua, que es de nuestra carrera económica, es un versado en leyes. Usted no puede decirme eso. Él es sociólogo, ¿eh? Cuando lo que creo que es sociólogo. Es lo que es sociólogo. Sociólogo. Óyeme, señores, ustedes no están dándose cuenta cuando usted chequean las comisiones bicameral, ¿quiénes la conforman? Que yo leí los nombres. Puede salir una ley de partidos políticos y una ley de régimen electoral por ese grupo que estuvo estudiándola como debe de ser conforme a la Constitución y a lo que es el Tribunal Superior Electoral. Jamás tenía que salir un disparate que iba a traer enfrentamientos con aquellos versados en las leyes. Porque tanto dinero que se malgasta en el Congreso y no fueron capaces de pagar y nadie se iba a sentir mal a 2 o 3 juristas versados en materia constitucional para que hoy la sociedad no sufra como sufre con cada ley que salen del Congreso en las últimas décadas, que no sirven. Aprobación de levantar manos sin leer. Aprobación de contratos donde no se lee. Le hemos hecho un daño a la democracia y a la Constitución. Porque el arrastre, el llevar congresistas porque formen parte de la tendencia de uno o de otro o porque tenga dinero, no importa la procedencia, o porque el transfugismo
me lleva a mí, como te fuiste de este partido para el mío, debo de darte un espacio donde tú lo solicites. Y ese es el Congreso que tenemos. No vamos a culpar a todos, porque hay personas versadas, preparadas en áreas que amerita el Congreso de la República. Pero cuando se establecen comisiones jurídicas, dan vergüenza, porque como debo de tener la mayoría en esa comisión, no me importa la calidad de quienes la integren, sino la integridad de lo que va a hacer a mi favor. Y ese daño se lo hacemos al sistema de la democracia. Y no me puede decir nadie de la sociedad civil que no sabe lo que yo estoy hablando. No me puede decir la FINJU, que tiene calidad jurídica para objetar comisiones y los comisionados. Y salir al frente antes de que aparezca el tollo, el choque. Y el Poder Ejecutivo, antes de promulgar una ley, porque el que pasa entonces vergüenza es el presidente de la República, que se la hacen pasar cuando su consultor jurídico no se percata de los errores de la ley que se va a promulgar. Un país que el mundo vea que cuando se elaboran leyes, sus artículos pasan a formar parte de una guerra entre la Constitución y esa nueva ley. Parecería que quienes elaboran leyes nunca en su vida han leído la Constitución de la República. Nunca se han detenido a observar lo que van a aprobar. La escuelita que tenía el difunto Freddy Vera Goico, ojalá vuelva a existir. Y como tenemos un programa muy bueno de Quisqueya Aprende Contigo, deberíamos de llevar a nuestros congresistas, a gran parte de ellos, para que se preparen. Porque hoy el enfrentamiento que está sucediendo en el Congreso no debió de pasar. Estamos casi a un año de las elecciones del 2020. Y hoy el Congreso de la República tiene en los tribunales lo que ha de dirigir normal el nuevo régimen electoral de la República Dominicana. Y tiene contradicción con la Constitución. Y hay que esperar cuántas sentencias deba de emitir el Tribunal Constitucional por los recursos de amparo interpuestos en esa alta corte de la ley 3318 y de la 1519. Y que para tomar una decisión conforme a las reglas, normas que tiene el Tribunal Constitucional, cada sentencia se coge 4 meses. Y estamos ya a un año de las elecciones. Y faltan más decisiones que deberá tomar el Tribunal Constitucional conforme a lo que se establece en la ley 3318 de agrupaciones y partidos y movimientos políticos. Ya vimos la que se evacuó en el día de ayer, que crea un conflicto mayoritario dentro de los propios partidos políticos y sobre todo dentro de las organizaciones que están en el Congreso y que aprobaron esa ley. Ojalá que estas lecciones aprendidas
lleven a los partidos políticos, a los flamantes congresistas, a entender que los tiempos cambiaron y que el país tiene altas cortes y que el Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución y que antes de aprobar una ley en el Congreso y antes de que el Poder Ejecutivo la promulgue, deberán constatar, verificar y certificar de que la misma no choca con ninguna de las leyes adjetivas de nuestra Constitución. Ojalá que esta lección aprendida le sirva a todo el país para saber que el arrastre ha sido el mayor desastre que tiene la democracia en este tiempo.